La revista Boletín de Práctica Pedagógica de Licenciatura en Química es una revista académica y estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional que ya suma una tradición de 34 años. Claro, la revista tuvo como un proceso inicial en el que fue impresa y luego pasó a estas tecnologías digitales y a alojarse como ahorita en el OJS que tenemos en la universidad y que comparte con otras de las revistas estudiantiles. Sí, yo conocí la revista Boletín PPDQ, de hecho siendo estudiante de pregrado de la licenciatura en Química. Claro, y es que la revista es un gran tema, la química, y siempre pienso mucho como editora también cómo ponemos en lenguaje sencillo hablar sobre la química, cómo le hablamos a los estudiantes sobre química, cómo lo que ellos producen va a salir al mundo en un lenguaje en el que pueda ser comprensible y en el que las investigaciones sí tengan realmente resonancia. Bueno, mi nombre es Ricardo Andrés Franco Moreno, soy profesor del Departamento de Química, actualmente y desde hace 6 años, editor de la revista Boletín de Práctica Pedagógica y Didáctica de Química. Profe, conversemos un poco sobre la revista. ¿Qué es lo que la hace única en medio de las otras publicaciones y de las otras revistas que tiene la universidad? ¿Y cómo le contarías tú sobre la revista a alguien que no la conoce? La revista Boletín de Práctica Pedagógica de Licenciatura en Química es una revista académica y estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional que ya suma una tradición de 34 años. Fue fundada en 1992 por el equipo de práctica pedagógica y didáctica de la licenciatura en Química, liderado en su momento por nuestro profesor Royman Pérez Miranda, que en paz descanse. Es una revista orientada a poner como en debate, en escena, aquellas producciones fundamentalmente estudiantiles derivadas del ejercicio de práctica pedagógica y didáctica en instituciones educativas del distrito o privadas en donde se desarrolla esta importante fase del proceso formativo en el departamento de química. Pero también allí circulan contribuciones como revisiones bibliográficas, notas de actualidad científica en el ámbito de la enseñanza de las ciencias. En este recorrido largo, porque ya son 32 años de la revista, ¿crees que haya algún hito importante que sea importante que los autores conozcan, los estudiantes? Digamos que son como diferentes momentos de la revista. Quizá algo muy interesante es cuando la revista, quienes en su momento estaban a cargo de la revista, deciden incorporar la revista, digamos, subirse en este bus de las infotecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación. Allí la revista pues tuvo una apertura y una posibilidad de salir muy interesante y ahora más recientemente como en la última década todos los procesos que tienen que ver con la plataforma Open Journal System. Claro, la revista tuvo como un proceso inicial en el que fue impresa y Ujú. luego pasó a estas tecnologías A estas digitales y a tecnologías. alojarse como ahorita en el OJS que tenemos Ujú. en la universidad y que comparte con otras de las revistas estudiantiles. Ese proceso, ese cambio fue importante. De pronto tú recuerdas algo al respecto cuando se realizó ese proceso, te encontrabas en la universidad, conocías sobre la revista. Sí, yo conocí la revista Boletín PPDQ, de hecho siendo estudiante de pregrado de la licenciatura en Química y cuando realicé mi práctica pedagógica y didáctica en el Instituto Pedagógico Nacional, tuve la dicha también de que una de mis primeras publicaciones, de mis primeras producciones, fuese publicada en la revista Boletín PPDQ. De manera que esta es una oportunidad enorme que chicos y chicas de pregrado o ya cuando son egresados y egresadas tienen para poder empezar a iniciarse en la pertenencia en las comunidades académicas en esto tan importante para las maestras y maestros investigadores, que es formarse como intelectuales, como académicos en el ámbito de la investigación en didáctica de las ciencias experimentales. Claro, y es que la revista es un gran tema, la química, y siempre pienso mucho como editora también cómo ponemos en lenguaje sencillo hablar sobre la química, cómo le hablamos a los estudiantes sobre química, cómo lo que ellos producen va a salir al mundo en un lenguaje en el que pueda ser comprensible y en el que las investigaciones sí tengan realmente resonancia. ¿Cómo ha sido tu trabajo desde ese ámbito? Sí, en este sentido es ver cómo chicos y chicas de el programa tienen en las instituciones educativas, mayoritariamente distritales, la posibilidad de ser, de realizar sus ideas, de plantear allí sus iniciativas de innovación
en el ámbito de la enseñanza de la química desde múltiples campos que les permiten en la didáctica de las ciencias. Allí entonces implementan trabajos prácticos de laboratorio, elementos de contextualización, todo esto de la vinculación de inteligencias artificiales, tecnologías de la información y la comunicación, controversias sociocientíficas, socioambientales, debates históricos, demás, en donde precisamente innovan, ¿cierto?, en la enseñanza de diferentes conceptos, no solo de química, sino científicos que circulan en la escuela, en las aulas en donde ellos cursan práctica pedagógica y didáctica. Pero también al interior de nuestro programa hay, digamos, otras posibilidades que tienen que ver con práctica pedagógica en los espacios académicos del ciclo de fundamentación o de profundización, en donde derivados de algún seminario o de algún curso académico también pueden allí publicar, digamos, sus trabajos finales o diferentes reflexiones que van surgiendo también en el contexto de los semilleros de investigación. Claro, la revista entonces, además de ser la plataforma de publicación, también lleva un proceso de investigación y de formación en publicación para los estudiantes. Digamos que todo ese proceso escritural que también va acompañado por ti, me imagino, como editor. Y quería preguntarte cómo llegaste tú a la revista, cómo llegaste a ser editor. ¿Fue algo planeado? ¿Fue algo accidental? Bueno, fundamentalmente hay que decir que detrás de las publicaciones de los chicos y chicas de la licenciatura, los maestros en formación, hay todo un equipo académico que son fundamentalmente los maestros del equipo pedagógico de la licenciatura, porque son ellos quienes acompañan esas contribuciones de los maestros en formación, ¿cierto? Les están, desde que tienen la idea inicial, ¿cierto?, en la confección de ese texto tipo artículo, y en realidad cuando nos llegan a nosotros son ya elaboraciones muy avanzadas, muy bastante desarrolladas, en las que en buena parte de los casos nuestros colegas de equipo pedagógico son coautores, ¿cierto? Trabajan en coautoría de esas producciones. Entonces es un trabajo en equipo, es un trabajo colectivo, y yo fundamentalmente llego al equipo de la revista, que hoy en día y hace más de 15 años es un proyecto de facultad. Llego como integrante del equipo pedagógico porque pues, me desempeño como asesor de práctica en algunas de las instituciones, me he desempeñado, y bueno, de esta manera pues he trabajado en el comité editorial de la revista, y como les decía, hace unos años, tal vez de la pandemia hacia acá, pues asumí como la coordinación de las actividades editoriales. Pero en realidad es todo un equipo de maestras y maestros quienes estamos detrás de toda esta realización de la revista. Sí, creo que esa es una gran parte de la edición, que es lo que normalmente no se ve, lo que no es evidente, es todo ese trabajo que se encuentra detrás. Trabajo a la Y sombra. es un fundamentalmente trabajo en equipo, que quizás pues cuando el artículo sale publicado no se evidencia o no es tan evidente. Profe, y cuéntame, en este recorrido que has tenido tú como editor, ¿qué crees que ha sido lo más satisfactorio o incluso lo más difícil? Porque me imagino que retos muchos. Bueno, creo que un reto importante estuvo en la pandemia, ¿cierto? En la pandemia quizá no estábamos preparados para asumir las dinámicas de no solo la producción y la publicación, sino también la salida, ¿cierto? Que la revista tenga salida, que tenga apertura, que tenga lectura. Eso ha sido un reto, pero también de lo más satisfactorio es ver cómo en los últimos años las denominadas métricas, que entiendo la misma plataforma nos suministra para estar como constantemente mirando esas estadísticas, pues han crecido. Hemos crecido en descargas en PDF, en visualizaciones HTML, y eso para nosotros pues es un indicador muy importante como del movimiento de la revista. Pero también al revisar algunos de los artículos en el Google Scholar, podemos ver cómo las citaciones de varios de esos artículos han crecido. Y entonces pues la revista es, digamos, exitosa y tiene una salida importante en la medida en que hay citaciones y hay recorrido, ¿cierto? Es leída, consultada, y entonces se convierte en un vehículo de circulación de conocimiento de lo que se produce en el contexto de la licenciatura en química. Claro, importantes todas esas estrategias entonces de comunicación y divulgación que se van construyendo alrededor de que la revista realmente tenga acogida, porque a pesar de que es un contenido que es publicado principalmente por estudiantes, no está dirigido únicamente a estudiantes, y eso creo que es muy importante decirlo también, sino que está dirigido a una comunidad en general, y a que pues la química sea tomada desde toda la comunidad y desde ese aspecto, y la enseñanza también. Profe, ¿algún artículo que recuerdes o que te haya marcado puntualmente? Sí, precisamente, y bueno, no podemos dejar de pasar la oportunidad para
digamos, recordar aquí los legados y como esos primeros ladrillitos de nuestros maestros y maestras que fueron quienes lo hicieron posible. Entonces, traigo a contexto, traigo a colación el primer editorial escrito por el equipo pedagógico, en donde sabemos que nuestro profesor Royman Pérez Miranda, pues tuvo como bastante arte y parte, y fue la manera tan sutil en la que en ese editorial, en esa presentación del primer número en 1992, invitó a la comunidad académica de ese momento a ser parte de esa empresa, ¿cierto? Y esa empresa sacarla adelante. Entonces, pues es bastante como impactante como de la mano de ese conjunto de maestras, de maestros, de estudiantes, muchos de ellos hoy docentes del departamento, pues esa empresa ha estado en constante movimiento, en innovación, en evolución, quizá en algunos momentos en involución, pero lo interesante es que esa empresa hoy en día se mantiene construyéndose a diario. Claro, importante para quienes les interesa la revista y quienes la quieren conocer, puedan leer ese editorial para también entender un poco cuáles fueron esos cimientos y cuáles fueron las expectativas que se tenían al inicio del proyecto y cómo a través de los números eso se evidencia, no se evidencia, los cambios, las transformaciones, pero lo que se mantiene, que probablemente sea la esencia de la revista y la esencia de lo que quisieron hacer sus fundadores con ella. Uh-huh. Y profe, pasando un poco más a los lectores, ¿qué crees que es importante que los estudiantes sepan sobre la revista y sepan sobre publicar en la revista? Es importante que el conjunto de estudiantes de pregrado de la licenciatura en química y quizá de la Facultad de Ciencia y Tecnología se acerquen a la revista porque a través de ella se puede un poco como romper ese paradigma de que las publicaciones y la escritura de artículos se logra cuando ya hemos obtenido de pronto el título o estamos inmersos en el contexto de comunidades académicas o de desarrollo profesional propiamente establecidas o dichas, ¿no? En el contexto de la formación, pues está visto cómo los chicos y chicas se entusiasman por la escritura de sus textos, se arriesgan a someterlo a la convocatoria de publicación y encuentran entonces la oportunidad cuando el comité académico de la misma les acepta la publicación de un texto y allí inician toda esa aventura de realizar ajustes, de incorporar modificaciones, todo esto y finalmente ver plasmado su producto escritural, su producción, que a todas luces es intelectual en una revista de estas características. Esto para el conjunto de los estudiantes es muy importante que lo conozcan y bueno, que se aventuren a esto de la producción escritural. Claro, todo un recorrido, toda una aventura, empezar desde una idea y que se convierta en un artículo y en un artículo escrito y publicado por una revista de la universidad. Profe, ¿cómo sueñas tú que en los próximos años la revista o los estudiantes la cojan o la conozcan muchísimo mejor? ¿Qué se encuentra dentro de tus expectativas o dentro de tus sueños? Desde el equipo editorial de la revista Boletín PPDQ proyectamos una revista que se fortalece, que continúa en su esencia de ser una revista académica y estudiantil al servicio de la comunidad educativa, pero también una revista que dialoga con otros escenarios de divulgación y de publicación de la producción académica, no solo al interior de la universidad, sino fuera de ella. Creo que la revista está en condiciones, ¿cierto?, para ser de las revistas más reconocidas a nivel nacional y en el exterior en el ámbito de la investigación en didáctica de las ciencias experimentales y particularmente en química. Tenemos ese reto de continuar hacia allá. Respecto a esas expectativas que ustedes tienen como revista y lo que me cuentas de que lo ideal es que se articulen como con otros escenarios, ¿nos quieres contar un poco más de esos otros escenarios? Bueno, además de los escenarios de práctica pedagógica ligados a la estructura curricular de la licenciatura, también la revista ha venido siendo puente para divulgar, para apoyar la realización de eventos académicos realizados por algunos de los grupos y semilleros de investigación del programa, tipo workshop de investigación en la formación de profesores, tipo encuentros de semilleros. Entonces, en la medida en que la revista se articula a estos procesos, también está sirviendo como vehículo para divulgar memorias de los eventos académicos. Sobre eso ya pues hay también algunas experiencias y también hace un poco más de 5 años la revista ha venido incursionando en espacios académicos
que la universidad nos ofrece extracurriculares, como por ejemplo las ferias internacionales del libro, a las cuales pues ustedes muy amablemente nos han invitado en los últimos años para presentar paneles académicos, demás, y también la revista se ha hecho presente en espacios de lanzamiento de sus propios números. Creo que en la medida en que la revista incursiona en esos eventos también le aporta a escenarios de apropiación real de conocimiento que produce la universidad. Claro, y el tema de los eventos es muy importante. Digamos que en pandemia se sentó como un precedente de hacer estos lanzamientos virtuales de los números y de las publicaciones. Pero en cuanto salimos de la pandemia, digamos que volvimos todos a reencontrarnos y volvieron nuevamente estos lanzamientos presenciales en los que el debate es distinto, por supuesto, y el encuentro que se tiene es completamente diferente. Y también pues los eventos celebran muchísimo ese esfuerzo, digamos, que se realiza durante todo ese proceso editorial hasta tener este número publicado. Bueno, pero ¿algo que nos quieras contar más sobre la revista o invitarnos a leerla? Bueno, desde el comité editorial de la revista Boletín de Práctica Pedagógica y Didáctica en Química, del programa de licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, invitamos a toda la comunidad académica que le interese iniciarse en la pertenencia a las comunidades de desarrollo profesional de profesores de ciencias, particularmente a nuestros chicos y chicas de pregrado y posgrado, a vincularse a través de la redacción y la publicación de sus manuscritos en nuestra revista. Es una excelente oportunidad para iniciar pues, una vida académica e intelectual digna de maestros y maestras que se forman en la Universidad Pedagógica Nacional.